Buenas noches a todas las personas aquí presentes. Les agradezco su atención en esta clase del día de hoy. Me presento, algunos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Soraya Jiménez y seré la facilitadora del módulo 3 de la Escuela de Cambio Climático, de la unidad. Hoy nos revisaremos los temas de la unidad 3 y 4 de lo que es género, cambio climático, y en esta actividad revisaremos el tema de sostenibilidad y cambio climático enfocado con un enfoque de género. Espero poder aportar el proceso de aprendizaje en este módulo y les invito a que todos las personas presentes revisen la inmaterial que se encuentra en el aula virtual de la universidad. Como les indicaba, el día de hoy veremos el tema de sostenibilidad y cambio climático con un enfoque transversal de género. ¿De acuerdo? Me voy a permitir compartir, estamos ya grabando y hoy tenemos una clase en la cual abordaremos un poco para el inicio, hacer un recordatorio del módulo 3, unidad 1 y 2 sobre el tema de género. ¿De acuerdo? ¿Me permiten compartir la pantalla? Listo. ¿Me avisa alguien, por favor, si es que sí se está compartiendo? Les agradezco mucho. Sí, Sí, se Muchas, puede sí ver. podemos ver. muchas gracias. Bueno, para empezar la clase de hoy, como les indicaba, hacer un recordatorio del módulo 3 que vimos en la clase pasada, del módulo 1 y 2, todo el tema de lo que es género y todo este tipo de roles y estereotipos que nos llevaban justamente a entender todo lo que es el tipo de desigualdades y brechas basadas en género. Espero hayan podido revisar el material que se encuentra en el aula virtual, el cual es muy amplio. Ustedes saben que esta clase sincrónica nos permite un poco abordar temas un poquito más puntuales. Sin embargo, he tratado de reducir el tema de sostenibilidad y género, es mucho más grande y extenso, enfocado a lo que es cambio climático. Sé que ustedes están en proceso de aprendizaje, por eso quisiera que mantengan un aprendizaje continuo para que aprovechen este módulo, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, el módulo 3 maneja el tema de sostenibilidad y género. Un poco para revisar la normativa, como siempre hay que basarse en los paraguas normativos. He querido empezar con el tema de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de todas formas de eliminación y discriminación contra la mujer, ya que esta formuló la recomendación sobre las dimensiones de género, justamente enfocadas a la reducción de riesgo y desastres en el contexto del cambio climático, donde se destaca el principio nuevamente de igualdad y no de discriminación, concediendo prioridad a niñas, niñas, adolescentes y mujeres marginadas, su participación y el empoderamiento mediante la adopción de procesos eficaces y la asignación de los recursos necesarios para la rendición de cuentas referente a cambio climático y desastres y el acceso a la justicia. Más adelante, cuando abordaremos el tema de agricultura familiar y campesina, justamente toparemos el acceso a la justicia y todo lo que es el acceso de la mujer, especialmente a todo lo que es el tema de sostenibilidad en la agricultura familiar y campesina. Por otro lado, siempre es bueno recordarles que el Ecuador debe garantizar en nuestra Constitución a sus habitantes el efectivo goce de los derechos. En el primer módulo, ya en la primera clase, ya revisamos toda la parte normativa y cómo se iba desagregando para poder llegar justamente al tema de transversalización con enfoque de género. Pero también es bueno recordar que el Estado ecuatoriano deberá adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos, que se encuentren en situación de desigualdad o de vulnerabilidad. Fomentará también políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres e incorporar el enfoque de género en los planes, programas y políticas públicas. Ya un poco asentándonos al tema de lo que es el medio ambiente, también la Constitución reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que además garantice la sostenibilidad
y lo que es conocido como el buen vivir o summa causae. Además, el Estado declara como interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético de nuestro país. Así también promueve políticas para la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradables. Toda la política ambiental se sustenta justamente en este artículo de la Constitución que justamente declara de interés público la preservación del medio ambiente. Por otro lado, también justamente para promover el Estado, justamente el tema del medio ambiente promoverá el uso de tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. Fomentará también así la eficiencia energética como el desarrollo de prácticas y tecnologías ambientales limpias y sanas, así como energías renovables que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria. También el equilibrio ecológico de los ecosistemas y el derecho al agua en todo el país, o sea, en todo el contexto de nuestro país. Así también el Estado adoptará medidas para la mitigación del cambio climático y fomentará la conservación de bosques, vegetación y protegerá justamente en estos espacios a la población que se encuentra en riesgo, justamente que se encuentra en estado de vulnerabilidad hacia desastres. Así también conservará y tomará medidas y políticas públicas que protejan a las personas y colectividades y la comunidad y justamente a la naturaleza. Aquí es un punto muy importante porque ustedes saben, dentro de la Constitución habla el tema del derecho a la naturaleza, a conservar justamente todo nuestro espacio que nos rodea frente a justamente estas medidas adoptadas justamente a espacios negativos o efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, buscando el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y medioambientales, justamente con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad de estas poblaciones de comunidades. Por otro lado, existe también el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, que también permite justamente la aplicabilidad en términos de promover el diseño y elaboración de políticas públicas, planes, programas y proyectos y medidas de adaptación para la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo climático. En torno al cambio climático, es importante reconocer que también desde el 2012 nuestro país reconoce la Estrategia Nacional al Cambio Climático, la cual es a nivel mundial y la cual se encuentra justamente hasta el año 2000. Y en esta estrategia habla justamente de promover la interseccionalidad, la participación, y aquí ya nos habla del enfoque de género, que son ejes transversales de los NDCs. Los NDCs justamente hablan del tema de la conservación del clima a nivel nacional, con objetivos justamente de promover medidas hacia la afectación del cambio climático y con correspondencia a nivel mundial. Y estas líneas de acción justamente se promueven para la mitigación y adaptación para los sectores priorizados. Así también tenemos una estrategia de financiamiento climático en la cual se promueven políticas económicas enfocadas justamente a la protección de los objetivos planteados de todo lo que es el tema climático en nuestro país. Como ustedes pueden ver, he topado ciertos temas que son estratégicos para poder entender cuál es el paraguas que justamente puede hablar del tema de sostenibilidad y cambio climático sin dejar al lado el tema de género y su transversalización. Ya pasando justamente al área de género y medio ambiente, con esta perspectiva de género, es importante destacar la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas. He topado ciertos temas que se enfocan a nivel global, como la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que habla de dos esferas en relación con las cuales urge actuar para garantizar una mayor igualdad para las mujeres, niños, niñas y toda la población. Pero se enfoca justamente en esta plataforma
de acción de Beijing en la mujer. Como ustedes pueden ver en la presentación, habla de dos esferas, la mujer y la pobreza, para poder erradicar la pobreza. Habla del tema de capacitación y educación de las mujeres, la mujer y salud, las mujeres y los conflictos armados, economía, la participación, los mecanismos institucionales para poder promover la autonomía y el empoderamiento de la mujer, pero también habla justamente del tema de esta plataforma medidas estratégicas de la violencia contra las mujeres. Con base a esta conferencia y a la CEDAW que ya mencioné, en el Ecuador se adoptaron muchas medidas, como en el 2018 se aprobó la ley para erradicar la violencia contra las mujeres. Todo esto justamente nos ayuda a poder tomar de estos elementos para poder transversalizar toda la perspectiva de género y un poco bajarle al tema de lo que es cambio climático. Por otro lado, ustedes conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los OEDCs, y en el cual el quinto objetivo está dedicado justamente a la igualdad de género, para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las niñas y niños. En América Latina también los estados de América Latina han colocado justamente como debates la superación de desigualdades basadas en género para poder promover el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres. Son varios, como les digo, los elementos. Sin embargo, en el material del aula virtual ustedes pueden tener más segregado y poder ir identificando los puntos en los cuales podemos ir entrelazando el tema de la perspectiva de género con cambio climático. Justamente para poder sostener esto, la perspectiva de género es un estudio de la vulnerabilidad frente a los desastres y cambio climático que debe tener en cuenta también la vulnerabilidad de los hombres y de todas las personas. Y no caer tampoco en el típico error solamente de considerar el género como sinónimo de mujer. Y habíamos abordado justamente por qué el género se va, la idea o el foco que se nos viene, que está ligado género-mujer o violencia de género, justamente enfocado a mujeres, por esa brecha, por estas luchas constantes que han tenido, por que la mujer históricamente ha sido por tantos preceptos o por tantos roles de estereotipos que habíamos visto, pero también justamente por tratar de romper estos estereotipos basados en género. Por eso justamente, pero no caigamos en pensar que solo género o la igualdad de género va enfocada solamente a las mujeres. Sin embargo, es, como ustedes saben, históricamente la afectación de derechos hacia las mujeres ha sido por la cual hay esta vinculación un poco más directa. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos al tema, ya tenemos el paraguas, hemos visto algunos preceptos normativos. Sin embargo, cómo desarrollar proyectos o cómo ver el desarrollo sostenible enfocado a cambio climático con igualdad de género. Justamente estos debates y propuestas se han transformado conforme a cada contexto y a cada proceso histórico que ha tenido. Hoy es muy común y está mucho en tema de debate vincular el tema de cambio climático y género y sostenibilidad, justamente porque se ha visto la necesidad de abordar este tema, porque la más afectación tiene, primero, en temas de cambio climático, la naturaleza, todos los ecosistemas, pero también como todo el contexto está las personas, y en este tema las personas más afectadas en todo este tema, en todo lo que es cambio climático, se ha desarrollado estudios, literatura, que es la mujer. Por eso nos hemos enfocado en desarrollar en este punto. ¿Y qué podemos decir para que un proyecto tenga justamente una perspectiva de género? Implica que se deben considerar las desigualdades o disparidades de género en su todo ámbito de acción. Esos impactos diferenciados sobre mujeres y hombres debido a tales desigualdades y la potencial contribución de las mujeres y hombres en los cambios que cada proyecto sostenible relacionado a cambio climático puede generar. Así podemos decir que es importante que la perspectiva o enfoque de género es una herramienta metodológica que permite considerar las normas, roles y relaciones de género, pero podemos identificar, pero ¿para qué? Justamente para poder transformarlas. Así,
Hay mucha literatura para poder encontrar esta vinculación de mujeres, género y medio ambiente. He topado justamente lo que es el ecofeminismo porque este enfoque ha planteado desde los inicios, que fue en los años 70, la existencia de un fuerte vínculo entre las mujeres y la naturaleza. ¿Por qué? Justamente por estos roles o estereotipos que se ha visto vinculada a la mujer como cuidadora de la vida, como la persona que cuida, que protege el núcleo familiar, que protege o que da vida inclusive en temas de su contexto y que protege este núcleo. Por eso se ha ido vinculando con la naturaleza, justamente por esa extensión de sus roles de cuidado del grupo familiar, pero también de la comunidad. La mujer siempre se la ha visto vinculada en temas de comunidad, en temas de cuidado y de proteger más que todo. Por eso esta relación directa que se le puede entrelazar con medio ambiente. Y justamente el ecofeminismo nos dice que las mujeres poseen una especial afinidad con la naturaleza, pero que además están comprometidas con la naturaleza, vale la redundancia, y que son las principales actoras para luchar contra el deterioro ambiental. Esta frase es muy bonita, me encanta porque justamente somos las mujeres identificadas como las actoras para luchar contra el deterioro, el riesgo medioambiental, pero no solamente del deterioro medioambiental, sino de la comunidad, de todo su espacio, son las que pueden vincularse directamente con la naturaleza. Este enfoque justamente también ha debido enfatizar todas esas iniciativas de desarrollo sostenible, de proyectos con desarrollo con enfoque de género, y las cuales ayudan justamente a preservar el medio ambiente y la comunidad, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Así, identificar cómo esta perspectiva de género lleva a la mujer justamente a una vulnerabilidad, no solamente en su rol de mujer, sino en su eh, participación en todo lo que es la perspectiva de cambio climático vinculada con el género. Por eso es importante que hay que entender integralmente todos estos actores que son partícipes, que además que están ahí, pero que generan vulnerabilidades en cada elemento, en cada ecosistema, en cada comunidad. Hay que conocer cada particularidad. No podemos decir este tema es para toda la comunidad o para para toda la población o para todas las medio ambiente que existe. Hay que conocer las particularidades del sistema, económicas, políticas, sociales, de comunidad, para poder nosotros identificar entender integralmente todos los actores que participan en toda esta participación que generan vulnerabilidades tanto a la comunidad, a las personas y al medio ambiente. ¿Y para qué? Justamente para establecer diálogos interdisciplinarios sobre problemáticas comunes que tengamos. Así, las desigualdades de género son uno de los factores clave en la determinación de vulnerabilidades diferenciadas frente al cambio climático. El cambio climático tiende a exacerbar las desigualdades basadas en género existentes y las desigualdades y brechas de género, los cuales nos conllevan a mayores impactos negativos justamente a las mujeres. Les voy a invitar un momento a que podamos ver este video. Me avisan, por favor, si es que... Permítanme un momentito. Parece que tengo un problema. De fans. El día de hoy les hablaremos. Listo, parece que ahí sí estamos con el video. De la relación que tiene el cambio climático con ser hombre o ser mujer. Y no nos referimos a la niña y el niño.
Nos referimos a los roles de género, esa expectativa que todo mundo tiene de ti basada en un simple cromosoma. Los roles de género fomentan prejuicios que nos afectan a todos, a veces de forma sutil, pero que también pueden ser mortales. Es por eso que hoy hablaremos de por qué los roles de género son importantes cuando hablamos de cambio climático, en este nuevo episodio de Planeteando. Tristemente, vivimos en una realidad donde la discriminación está a la orden del día, ya sea por nuestra clase social, origen étnico, preferencia sexual, capacidades físicas y mentales y, por supuesto, género. Esta estructura desigual de la sociedad hace más vulnerables a ciertos grupos, lo cual se ve reflejado cuando nos afectan los fenómenos climáticos. Esto puede ser porque nos toca chambear más, por el aumento del riesgo en el trabajo, problemas psicológicos y emocionales y hasta muerte por desastres. Por ejemplo, en América Latina es más común que las mujeres se encarguen de recolectar agua y leña. Estas responsabilidades se dificultan con ciertos fenómenos naturales, como las inundaciones, que contaminan las fuentes de agua potable locales y las mujeres tienen que viajar más o pagar más para abastecer a sus familias. Por otro lado, las consecuencias del cambio climático en la agricultura afectan en gran manera a los hombres que dependen más de esta actividad, lo que se vuelve otra causa indirecta de migraciones. Planetarios, con este video no intentamos promover una guerra de sexos, pero sí un debate sano de cómo diferentes identidades, como el género, provocan diferentes vulnerabilidades. El cambio climático nos afecta a todos, pero entendiendo las diferentes formas en las que lo hace, podremos adaptarnos mejor a los problemas que nos trae. Yo soy Bernie Best, su capitán. Listo. Espero con esa energía del video podamos entender, nos ha esclarecido principalmente el tema de cómo entender cómo afecta justamente a toda la población el tema del cambio climático y el tema de género, especialmente en este punto. Hablaba justamente de esas desigualdades diferenciadas frente al cambio climático, en las cuales es importante señalar que, como hablaba en el video, las mujeres, en este caso, muchas de las veces, son las que tienen más afectación, ¿no? Uno de los ejemplos del video que más me gustó fue el tema de la mujer debe buscar a veces la disponibilidad de agua, de leña, de alimento, lo cual le obliga a las mujeres, a niñas a desplazarse más lejos y pasar más tiempo recolectando. Es el tiempo que utilizan no solamente en estas actividades de recolección, de cuidado, de producción, de siembra, sino también es esa doble rol que deben cumplir, que hablábamos en la unidad 1 y 2, ese rol que también tiene que cumplir dentro del cuidado de la familia, del hogar, y sumado a estas actividades también el rol y cuidado a la naturaleza, y le sumamos otra cosa, el rol y cuidado de la comunidad. Justamente el INEC nos dice que las mujeres en las áreas rurales son las que más están involucradas o más realizan actividades agropecuarias. Y este aporte tan significativo de las mujeres no es reconocido ni valorado en el ámbito social ni económico. Justamente esa diferenciación de la división sexual del trabajo, ese trabajo no remunerado o no reconocido que tiene la mujer, y mucho más en el campo, ¿no? Porque estamos hablando ya de a veces dos o tres tipos de vulnerabilidades que sufre en el campo, en recolectar, justamente para ese vínculo que nos hablaba el ecofeminismo, de que la mujer es la que tiene más contacto, más afinidad para poder cuidar la naturaleza. Ese aporte y ese trabajo no es remunerado ni reconocido. Pero también, por otro lado, hablando de género, tenemos que reconocer también que a esa afectación en tema de cambio climático también lo sufren los hombres, ¿no? Porque muchas de las veces, para tratar de sobrellevar estas desastres y riesgos climáticos, en muchos de los casos tienen que emigrar a la ciudad, dejando abandonada su familia, dejando abandonada su comunidad. Hablaba un tema de un video que ojalá lo puedan revisar en el aula virtual, de justamente también esa afectación de estrés y de abandono que muchos de los hombres pueden sufrir al abandonar el campo, al abandonar a su familia. Y en el campo es muy importante también el tema de comunidad y en abandonar la comunidad.
en el tema de la comunidad, justamente los líderes eh, comunitarios normalmente están designados a los hombres y también dejar y deshacerse de ese tipo de actividades tiene una afectación en los roles de los hombres, especialmente del campo, porque pueden llegar inclusive a migrar a la ciudad y a realizar actividades las cuales no están acostumbrados, como por ejemplo hemos visto la venta de ambulante en la ciudad, de cualquier tipo de productos para tener medios de subsistencia, abandonan sus hijos, abandonan, ese también es un tema de afectación y es una afectación con enfoque de género, ¿no? Como decíamos, para poder diferenciar y no caer en el tema de que solamente la mujer tiene esa afectación. Y sí, o sea, justamente las mujeres son especialmente vulnerables al cambio climático y a esos peligros que representan y que encuentran esas brechas de desigualdad económica, política y social, y las cuales las colocan justamente en el tema de una menor resiliencia frente a los efectos adversos al cambio climático. La resiliencia al cambio climático, ustedes pudieron revisar en los otros módulos, deben estar revisando este tema de resiliencia, es justamente adaptarse a estos cambios y la mujer va a tener que tener menos resiliencia porque tiene que ocuparse de muchas más cosas, a veces hacerse cargo de la familia, del hogar, de la comunidad, lo cual le hace menos resiliente a las adaptaciones que ya son externas de la naturaleza, del agua, de los ecosistemas. Y esta capacidad de adaptación está disminuida, lo cual le hace más vulnerable a las mujeres obligándoles justamente también inclusive a involucrarse en prácticas ambientales que no son sostenibles y no que son eh, vinculadas justamente a proteger a la naturaleza, ¿sí? Entonces, la FAO hay un estudio en el cual nos indica por qué la mujer inclusive hace prácticas en el campo que no son sostenibles y que no aportan al tema de cambio climático, porque la mujer también tiene que producir en el campo, tiene que sembrar y tal vez a veces con prácticas que no son sostenibles. Por eso es justamente que se encuentra en un tema de vulnerabilidad frente al cambio climático. Así también es importante destacar unos impactos diferenciados, un poco ya hemos visto en el video, que es muy ilustrativo, justamente de los impactos diferenciados del cambio climático entre hombres y mujeres. Así es importante considerar las vulnerabilidades de las mujeres. También nos puede llevar a esta trampa discursiva de la mujer como víctima, y no es el tema de tomarlo como víctima, en que inclusive puede afectar a los derechos de las mujeres y no puede abogar a cambios sustanciales, a romper esos patrones que habíamos hablado en la unidad uno y 2. Hay que evitar este tipo de simplificaciones un poco, digo yo, que cae en esa trampa de ver a la mujer justamente como víctima. Y tenemos que entender justamente al género como esa dimensión social en la cual se estructuran las relaciones de poder, en las cuales se diferencia la división sexual del trabajo basada en género. Y justamente también ir desmenuzando en cómo le afecta también en el acceso a recursos, en toma de decisiones, y no solamente poder decir solamente con datos que nos puedan dar, sino como habíamos hablado en un inicio, la transversalización del enfoque de género y todo este tema de desarrollo sostenible tiene que llevar a un tema de entender cada una de las situaciones de cada comunidad, de cada sistema para poder entender y desarrollar justamente políticas, planes o proyectos que nos puedan ser afectados. En el tema de cambio climático, es importante que cuando generemos un proyecto o queramos ver una mirada diferente, hay que tomar ciertos puntos, los cuales al final de esta clase les voy a señalar que están también en el aula virtual. Sin embargo, es importante ya que si estamos en este proceso de aprendizaje, o un proceso tal vez de aprendizaje que nos lleve a generar proyectos sostenibles, hay que tomar ciertas particularidades y como les decía, el tema de cambio climático y género ahora está muy, digamos, entre comillas, muy de moda, pero que hay que entenderlo desde, justamente desde dónde para poder generar.
No somos especialistas en el punto de poder determinar políticas ambientales, justamente con todo esto que nos hablaba la normativa de medio ambiente, pero sí hay que tomar en cuenta ciertas particularidades si es que vamos a generar o a aportar a temas de desarrollo sostenibles. Así también es importante entender la comprensión del género en cuanto se enfoque a un análisis de inequidades, brechas, tanto de los hombres, mujeres, y quiero sumar, como habíamos hablado, el tema de la diversidad sexual. Hay que tomar en cuenta todas estas particularidades en el sistema también de interseccionalidad, en el cual nos ayuda a abordar todo el contexto de cada una de las personas y su condición, como por ejemplo hablaba en el video de discapacidad, clase social, etnia, edad, para que podamos entender justamente esas inequidades, pero ¿para qué? Para buscar soluciones que nos puedan aportar justamente a dar soluciones inmediatas o tal vez a corto plazo en el tema de lo que es el enfoque de género y cambio climático. Así, los impactos diferenciados del, del tema de cambio climático es crucial justamente para comprender que estos impactos no son neutrales al género, están transversales, están ahí. Y es decir, el cambio climático afecta diferente a hombres y mujeres. Como digo, nos puede afectar a las mujeres de una manera, a los hombres de otra manera, a las personas que tienen diversidad sexual tal vez de otra manera. El tema de la diversidad sexual en el campo no es aceptable en muchos de los casos, no es comprendible porque no hay una socialización, no hay un aprendizaje para poder justamente entender. Y en el campo se puede ver inclusive en temas de diversidad sexual mucho rechazo y mucha discriminación y que conlleva a muchos de los casos a no poder romper esas brechas para que las personas con diversidad sexual o con discapacidad, por ejemplo, no puedan integrarse en estos procesos que aporten justamente a políticas o proyectos que ayuden a contrarrestar todas las desastres y riesgos en temas de cambio climático. Ya habíamos dicho que el género es un componente importante en la evaluación de la vulnerabilidad. Esto es muy importante, evaluar la vulnerabilidad frente al cambio climático, género, cambio climático y la sostenibilidad. Como habíamos dicho, porque nos conlleva a desigualdades, a falta de oportunidades, a falta de autonomía, a falta de empoderamiento, justamente en temas de cambio climático. A pesar que el cambio climático afecta a hombres y mujeres, son las mujeres las que generalmente soportan la mayor parte de este peso. Sin embargo, esta mayor vulnerabilidad no responde a características intrínsecas, o sea, no solamente físicas o biológicas de las mujeres, sino más bien a la marginación social que experimentan las mujeres en el campo. Así, he podido tomar una reflexión que la categoría de género no actúa solamente, no es aislada, no podemos poner género, cambio climático o desarrollo sostenible. Esto es transversal, está intrínseco en cada uno de sus componentes. Se entrecursa y interactúa con otras identidades sociales, como decía, la etnia, la edad, la discapacidad, etcétera. Estas otras categorías inciden de manera integral al acceso de oportunidades y recursos, así como también justamente al acceso y ejercicio de los derechos, los recursos naturales, los roles y responsabilidades diferenciales. Asimismo, su restringido acceso, en este caso a las mujeres, le da una falta de oportunidades también al tema de acceso al estudio, a la escolaridad, a créditos, a capacitación, a ayudas técnicas para poder sostener el campo, para poder sostener la siembra. En muchos de los casos ya vamos a ver en la unidad 4 justamente cómo el tema de género se vincula mucho a cómo es la producción en el campo. ¿Qué produce una mujer agrícola? ¿Qué produce un agricultor familiar y campesino? Y cómo está entrelazado justamente en estos temas de discriminación y vulnerabilidad que afecta al acceso a cierto tipo de derechos, pero también limita la posibilidad de mejorar su capacidad adaptativa. Esa resiliencia al cambio climático le limita y como mencioné,
le promueve o le lleva a tener prácticas a veces en el campo insostenibles o que no sean sostenibles y que sean resilientes al cambio climático. Nuevamente, un poco acentuar el impacto de los hombres y mujeres, perdón, del impacto del cambio climático de las mujeres y los hombres. Las mujeres son especialmente vulnerables al cambio climático y a los peligros que éstas enfrentan. En el campo hay mucho peligro por el tema del agua, por ejemplo, cuando hay un desborde de un río, el peligro que corre no solo la mujer, sino la familia, el hombre, la mujer, pero la mujer es la que más justamente tiene este tipo de vulnerabilidad, debido a que enfrentan brechas de desigualdad social, política y económica. En muchos de los casos no pueden aportar en la comunidad porque tal vez están cuidando su hogar, tal vez están cuidando a un adulto mayor o están fomentando el tema de la soberanía alimentaria. Ese tema lo toparemos en la agricultura familiar y campesina. La responsabilidad de la subsistencia de las familias recae justamente en las mujeres, en el alimento, en recolectar el alimento para sostener no solamente a la familia, sino a la comunidad. El tema de higiene, de salubridad, las mujeres son las que más afectación tienen. Tiene toda la comunidad, pero las mujeres tienen que enfrentar por detrás el tema de familia, de sostener justamente el tema de subsistencia en el ámbito del campo especialmente o de los sectores rurales. Salud y el cuidado, nuevamente, el cuidado recae en quién, en las mujeres. Tienen que cuidar el campo, pero por otro lado tienen que cuidar el entorno familiar. Se genera una gran necesidad de recursos, recolección de agua, energía, alimento, justamente buscar medios para producir o cosechar semillas, suelo sano, espacios, son muchos limitantes que justamente enfrentan las mujeres. Y en el área rural las mujeres dependen directamente de los recursos de su entorno. Solo pongámonos un momento en los, como digo yo, en los zapatos de las mujeres en el campo, que no tienen todo el acceso al alimento, a la salud, a la educación, que a veces tienen que movilizarse para ir a dejar a sus niños en la escuela, tienen que movilizarse para buscar el agua. Pensemos un momento en eso y en quién recae todo este tipo. Es justamente en la mujer, porque le recae para la responsabilidad de subsistencia tanto en el entorno de la familia como de la comunidad y en el campo. Así, las mayores inequidades justamente a los efectos de cambio climático en las mujeres, hemos identificado unas 5, en las cuales el menor poder en la toma de decisiones en el ámbito familiar. En caso de desastres, en algunos casos las mujeres carecen de libertad de movimiento y se someten a decisiones de sus parejas. Eso nos menciona en un estudio, en una literatura, justamente porque a veces en el tema de desastres no pueden tomar la decisión porque el rol de la mujer justamente no está vinculado al tema público, a toma de decisiones, a participaciones políticas. Esto aumenta los riesgos en las mujeres y sus familias. Se ha demostrado que es más probable que una mujer escuche, tome en serio las cosas, tome en serio lo que está pasando en su entorno y puedan adoptar un comportamiento de evacuación en comparación de los hombres. La carga de trabajo no remunerado, ya lo hemos mencionado, existe mayor vulnerabilidad de las mujeres ya que debe tener la carga del trabajo en el ámbito doméstico, lo cual también le disminuye la posibilidad o la oportunidad de un trabajo extra. No puede vincularse a veces a procesos inclusive de capacitación en temas de cosecha, de siembra, porque el trabajo no está justamente, no puede acceder porque tiene una carga por detrás, tiene la carga de cuidado, nuevamente repito, del hogar, de la comunidad, del campo, de la naturaleza. Inclusive en fases de desastres, existe más carga de la mujer, ya que tiene atender más aumento de las actividades para proteger el campo. La inseguridad al acceso a los derechos de propiedad y el uso de los recursos. Justamente en estos contextos rurales, la inseguridad en el acceso a la propiedad de las tierras tiene implicaciones en la capacidad de adaptar sus medios de vida a un clima cambiante. Se tiene que exponer justamente al tema de clima para poder tener justamente el acceso a todo lo que es el tema de alimentación,
al tema de proteger el agua, el riego, tiene esa inseguridad de acceso de derechos. ¿Por qué? Porque justamente se expone inclusive a temas de cambio cambiante. No existe, por ejemplo, en nuestro país un día puede estar con mucha lluvia o tal vez haya sequía. Entonces, justamente el acceso a estos derechos de los recursos también justamente existe un impacto directamente en las mujeres. La falta de opciones laborales, como habíamos mencionado, por el tema de cuidado, no puede acceso a capacitación o vincularse al tema de laboral, porque también el empoderamiento de la mujer va vinculado a poder tomar su autonomía, y la autonomía vista desde el tema no solamente económico, sino autonomía desde el hecho de tomar decisiones. Y el tomar decisiones tal vez en el campo o por temas de cambio climático no tiene esa oportunidad, o las brechas son justamente más amplias y afectan directamente a las mujeres. Y el tema de menor capital político, porque en muchos de los casos, cuando existe algún tema de desastres, la toma de decisiones van vinculadas justamente en el área de comunidad, son, y se ha visto, los hombres los que toman las decisiones, y las mujeres no pueden tener esa decisión de tomar medidas justamente a cortar las brechas de desastres o en temas de postdesastres, en tomar decisiones tal vez de evacuaciones. Quien toma en el campo esas decisiones está más que identificado, ese rol está justamente vinculado al tema de los hombres. Bueno, aquí como hacer un corte, hemos visto justamente estas inequidades, estos impactos, los cuales nos van vinculando y a poder entender cómo poder ir acortando estas brechas. Primero, con un entendimiento, con un proceso de capacitación, con un proceso de entendimiento y como digo y como habíamos mencionado, no solamente vincular el tema y decir que solamente la afectación tienen las mujeres, pero sí es muy importante y están en estas presentaciones se ha reducido. Sin embargo, en el aula virtual inclusive hay datos que nos pueden visualizar cuál es la afectación que tienen las mujeres. Como les había mencionado, hay muchos más temas, más desagregado, por ejemplo, este tema de inequidades que les invito a revisar, pero sí es importante también justamente entender la incorporación del enfoque de género en un proyecto sostenible frente al cambio climático. Aquí están unos tips, sin embargo, pienso que hay muchos más, pero como todos, algunos de ustedes podrán conocer todos las fases para poder incorporar en un proyecto, la he puesto como una visión sostenible y con una transversalización en el enfoque de género. Y justamente, primero, creo que es muy importante la incidencia de los roles de género y las brechas de existentes entre hombres y mujeres. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos entender y profundizar los impactos diferenciados entre hombres y mujeres en dimensiones como en el acceso de información, dependencia de los elementos naturales y funciones ecológicas, el acceso a servicios, infraestructura y presencia de conflictos. La aplicación dentro de un proyecto requiere tener como punto de partida justamente las brechas entre hombres y mujeres. El proyecto debe tener una incorporación de una gama de actores, así debe incluir a hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, diversidad sexual, grupos étnicos, etcétera. También tomar en cuenta que se involucrarán todo el tema de contexto socioeconómico y político diverso que debe existir en la comunidad que se va a realizar un proyecto. Y en todas las etapas perdón, del proyecto y diseño, tomar en cuenta a toda esta gama de actores, desde la identificación de las necesidades de cada uno de estos actores hasta la formulación de soluciones. En las fases de la promoción o formulación, perdón, de un proyecto, tomar en cuenta justamente también el tema de objetivos, metas claros y específicos. Ustedes conocen que las fases del proyecto habla del objetivo general y objetivos específicos. Tienen que ser claros y tienen que estar, para que tengan el enfoque de género, deben estar relacionados con la incorporación de la igualdad de género
en la cual se evidencie las actividades y los resultados del proyecto. ¿Qué queremos vincular en el tema de género? ¿Qué queremos introducir? No solamente, como habíamos dicho, datos segregados o indicadores de números, sino justamente los resultados esperados tendrán que tener en base en cuenta las metas y objetivos claros. Las actividades del proyecto deben estar diseñadas en cuanto tomar en cuenta las brechas basadas en género, tomar en cuenta las necesidades específicas de los diferentes grupos de la población, así también que garantice que no se reproduzcan ni se perpetúen desigualdades o brechas de género, las cuales vamos a poder identificar, pero también encontrar soluciones en las cuales deberán estar justamente teniendo en cuenta las brechas basadas en género. El proyecto debe incluir acciones de capacitación y sensibilización en temas de género para los actores involucrados en la ejecución del proyecto. Debe tener una cierta gama justamente de todo el proceso de sensibilización. Entender género es muy importante porque a veces se puede caer en trampas discursivas, en trampas de revictimizaciones, etcétera, de la población. Sin embargo, hay que tomar justamente este tema de la sensibilización y capacitación para que este proyecto o esta visión que queramos dar a un proyecto sostenible tenga el enfoque de género y que pueda ser transversal desde todo lo que son sus objetivos, sus metas, sus indicadores y qué queremos lograr, ¿de acuerdo? Y el proyecto debe justamente indicadores específicos de género en su sistema de monitoreo y evaluación. Como ustedes saben, el sistema, cada proyecto siempre debe tener indicadores de monitoreo y seguimiento o evaluación. Estos también deberán tener, si es que un buen proyecto sostenible con transversalización con enfoque de género está bien planteado, vamos a tener buenos resultados, los cuales en el proceso de evaluación se evidenciará estas brechas, pero también se dará justamente soluciones sostenibles para que el proyecto pueda tener esta visión. Y el tema de presupuesto siempre debe tener recursos suficientes para poder garantizar y ejecutar las actividades inmersas dentro del proyecto. Esas actividades que no solamente son técnicas, sino que deberán incluir procesos de sensibilización, de capacitación y que tengan estas metas y específicas, metas específicas y claras, porque esto es muy importante justamente para identificar las brechas basadas en género para poder dar soluciones inmediatas. Así, también es importante que se evidencien justamente estos objetivos y actividades con los resultados esperados y que puedan ser sostenibles. Justamente, no nos comprometamos en el momento de que querramos poner o aplicar algún tipo de proyecto a cosas grandes. Busquemos cosas pequeñas, pero que sean adaptables y que estén dentro del contexto de cada una de las afectaciones de cada proyecto. Y justamente para poder sensibilizar, hay que identificar primero cuáles son el contexto y conocer la problemática, las condiciones de cada una de las poblaciones. Y así promover, como indico, la igualdad de género para que sea de manera efectiva y accesible. Espero que este tema de la incorporación del proyecto basado en género les ayude porque no solamente les va a ayudar en el tema de un proyecto con cambio climático, les puede ayudar si ustedes quieren involucrarse en temas de transversalización de proyectos o de planes o de procesos de capacitación con enfoque de género. Esto es un tips, como les decía, que les va a poder ayudar o aportar. Tal vez en el proceso de capacitación de la Escuela de Cambio Climático de la Universidad de Hemisferios tengan que presentar algún proyecto o algún tema de algún trabajo. Tomen en cuenta estos tips, como les digo. Este material va a quedar subido en el aula virtual, así como esta clase, y ustedes pueden identificar también en todo el material que tienen de este módulo, ¿de acuerdo? Y como para finalizar, una pequeña conclusión que abordará justamente lo mencionado en esta clase, que podremos decir que la adaptación al cambio climático debe contemplar aproximaciones multidimensionales que permitan justamente diseñar respuestas eficaces para la realidad de mujeres y hombres, y aquí sumo el tema de la diversidad sexual.
se debe tomar en cuenta oportunidades para reducir la vulnerabilidad al cambio climático, esa resiliencia que tiene que tener la comunidad y la población al cambio climático, pero que también aborden las desigualdades sociales y de género. Deben contener temas participativos y que además se deban incluir a todos los grupos vulnerables y consideraciones de género. 3 puntos he puesto como una recopilación a todo lo abordado el día de hoy. El reconocimiento de las diferencias de género en las necesidades y capacidades de adaptación al cambio climático, esa igualdad de género en la participación e influencia en los procesos de toma de decisiones y adaptación que van vinculados al tema de resiliencia al cambio climático y la igualdad de género en el acceso al financiamiento y otros beneficios derivados de las inversiones en adaptación. Es importante justamente el acceso a financiamiento y aquí podría sumarle al acceso a conocer también todos esos beneficios que pueden ser accesibles dentro de lo que es la, mm, la participación en proyectos de cambio climático y de toda la resiliencia a cambio climático. El tema de la igualdad y el acortar esas brechas basadas en género es muy importante y vuelvo y repito, que se les quede un poco que el tema de cambio climático y género está ahora muy enfocado justamente por todos estos estudios y para tratar de visibilizar el tema del trabajo de la mujer. En el tema del módulo 4, que lo veremos la próxima semana con ustedes, vamos a ver el tema de los agricultores, de la agricultura familiar y campesina, vamos a ver todo lo que producen, pero también cómo esto afecta en el tema de lo que es vinculado a lo que es desigualdades y brechas basadas en género. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este módulo 3. Nos veremos en el módulo 4. Les pido que ustedes revisen el material, está disponible, de presentación también la tendrán disponible. Y por medio por parte de la Universidad de Hemisferios, les quiero comunicar que las personas que están teniendo problemas, tal vez sus compañeros de aula, que no pueden acceder por temas de cortes de luz, me ha pedido la universidad que les indique que se comuniquen por favor con su tutor que tienen de cada aula o de cada curso, perdón, en este caso ustedes deben tener un tutor del grupo 3 que se comuniquen y que pasen la justificación por el temas de cortes de luz. Espero que, no sé, alguien tal vez tiene alguna pregunta, tal vez tiene alguna duda. Me gustaría también que en algún momento podamos tener una clase de un conversatorio para poder también conocer cuáles han sido sus apreciaciones sobre este tema. Como les he indicado, el tema de género y el tema de justamente de brechas y desigualdades basadas en género es mucho más extenso. Hemos tratado con la universidad de poder reducirlo y hacerlo este enfoque. Sin embargo, es un tema de bastante interés y si ustedes están en este proceso de aprendizaje, les invito a que investiguen, vean el material en la aula virtual, tienen bastante, inclusive en el sílabus, estamos con bastante bibliografía. Tengo una consulta de Ángela Ortiz, dice si se envió el link para llegar a la asistencia. Sí, te voy a copiar en este momentito. Permíteme un momento, no les quito y ese mismo se nos acaba el tiempo también para la clase. Me parece que es este link. Sí, ahorita les acabo de nuevamente poner, por favor, no se olviden para registrar la asistencia. Si alguien tiene algún aporte o alguna duda, estoy gustosa de atenderlos y si es que no, espero que haya sido de su agrado esta presentación y les veo, como digo, la otra semana en la primera clase del módulo 4. No sirve el link, me dicen. A ver, tal vez. No sé si es que alguna de las personas que ya se registró, permítanme un momentito.
¿Me pueden indicar si se pudiera registrar? Tal vez Gabriela o creo que, perdón, yo vi que Jaime estaba desde el principio. Gabriela, Gabriela, ¿serías tan amable poner en el link, el link en el chat? Buenas noches, yo no había recibido el link antes, yo abrí el que usted envió A y ver, sí me espérame un funcionó momento. ese. A Ay, ver, creo que lo enviaron otra vez. Jaime ya lo puso. Avísenme para antes de cerrar la sesión si es que ya lo pueden tener disponible. Tengo 10 personas unidas en este clase, eh, menos las 2 personas que estamos de la universidad. Creo que son 8. Por favor, me confirman o si no, si ustedes, entre ustedes, tal vez tengan algún material, voy a esperar que sea a las 8. Tenemos un minutito más para que ustedes puedan registrar. Avísenme si es que alguno de ustedes, tal vez, Catherine, ¿ya pudo? Sí, ya pudieron. Muchas gracias a todos y a todas los aquí presentes. Que tengan una buena noche y les veo el próxima semana para iniciar el módulo 4. Que tengan ustedes una buena noche. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.